Pueden acomodarse brevemente. Queridos hermanos y hermanas en el Señor, aquellos que nos siguen a través de Radio Callacoa, Radio Horizonte, Mía TV como canal matriz, Televida, canal Rafael del Yuma, Zoom, canal de YouTube de la Basílica, redes sociales. Le envío un saludo de Cristo resucitado a cada uno de ustedes. Saludo con cariño a la señora gobernadora que se encuentra entre nosotros y su asistente. Igualmente a las autoridades civiles y militares. Y a este pueblo de Dios que se ha congregado en esta mañana para celebrar la misa del primer domingo de la resurrección. Quiero comenzar diciéndole a ustedes feliz resurrección. Cristo verdaderamente ha resucitado. Y esa resurrección de Jesucristo sea una fragancia que llegue a toda la humanidad, la resurrección de Cristo. Hoy quiero tratar 3 temas con ustedes. El primero, la divinidad de Jesucristo. El segundo, hombre verdadero. Y el tercer tema, testigo de la resurrección. En el libro de los Hechos de los Apóstoles se comienza a anunciar lo que realizó el Maestro en la tierra. Pasó por la vida haciendo el bien. Y fíjense lo que dice Pedro. Hay que analizar un Pedro antes de la resurrección y después de la resurrección. Aquí Pedro está lleno de valentía, porque siente la fortaleza del resucitado. Y dice Pedro, ustedes conocen lo que sucedió en toda Judea, comenzando por Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Me refiero a Jesús de Nazaret. Aquí hay un concepto en esta primera parte totalmente antropológico, cuando hace referencia a Jesús de Nazaret. Y de ese Jesús de Nazaret comienza a mencionar parte de su divinidad, de ese ser divino, ungido por Dios, por la fuerza del Espíritu Santo, que pasó haciendo el bien, curando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos hablando de un Jesucristo divino, que estaba fortalecido por el Espíritu Santo. Y después la segunda parte del texto, el resultado de practicar el bien. Porque practicar el bien tiene también su consecuencia.
Y dice hoy la palabra de Dios, nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén. A este lo mataron colgándolo de un madero. Pero Dios lo resucitó al tercer día y le concedió la gracia de manifestarse no a todo el pueblo, sino a los testigos designados por Dios. Y nosotros que hemos comido y bebido con él después de su resurrección de entre los muertos. Aquí está esta doble dimensión, la dimensión divina y la dimensión humana, que después de la resurrección ellos comieron con él, experimentando esa gran alegría de los hijos de Dios. Por eso, esta segunda dimensión, hombre verdadero, frente a la duda de Tomás, ¿qué él hace? Ven, Tomás, mete tu mano en mi costado y no sea incrédulo, sino creyente. Esa parte de hombre verdadero que ha resucitado en esa parte divina. Ven, tócame, acércate, que soy yo. Y Pedro y Tomás simplemente dice, creo en ti y te adoro. Reconoce la parte divina de Dios que ha resucitado entre los muertos, pero reconoce físicamente que Él está vivo, que está entre nosotros. Y por eso, dice el texto, nos encargó predicar al pueblo, dando solemne testimonio de que Dios lo ha constituido juez de vivos y muertos. De él dan testimonio todos los profetas. Es decir, que en nombre de él nosotros anunciamos el evangelio, perdonamos los pecados y anunciamos que Cristo verdaderamente ha resucitado. Aquí, en esta primera lectura, aparecen las tres dimensiones que le he mencionado. La divinidad de Jesucristo, verdadero hombre, y ser testigo de la resurrección. Y eso es lo que nosotros tenemos que vivir durante todo el tiempo de la Pascua. Hoy, ayer, con la vigilia pascual que terminó en la madrugada, decimos con voz potente en esa madrugada de ayer, de hoy, en esta madrugada de hoy, que Cristo ha resucitado, ha vencido la muerte, ha vencido el sufrimiento con la resurrección. Y ahí está esa alegría pascual, esa fragancia pascual, que no hay espacio para el pesimismo, no hay espacio para la duda, no hay espacio para la frustración, porque Cristo ha resucitado. Y lo vamos a comprender en el Evangelio que hemos escuchado de San Juan. Este Evangelio lo podemos dividir en varios momentos. El primer momento es el concepto Dominus, que quiere decir el primer día
de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana para los cristianos? Es el domingo, porque el domingo en la madrugada Él resucitó. Primer día de la semana, dice el texto bíblico. Y por eso los cristianos, una parte, exaltamos el domingo como el día del Señor. ¿Por qué lo digo? Porque dice hoy la palabra de Dios en el Evangelio de San Juan, el primer día de la semana. María Magdalena fue al sepulcro al amanecer, cuando aún estaba oscuro, y vio la losa quitada del sepulcro. En esta primera parte, esa María Magdalena, que la sociedad la rechazaba, y hoy tiene ese gran regalo, que esta mujer reconoció y vio la grandeza más grande de la fe cristiana, que es la resurrección. Hay que comprender qué quiere decir Jesucristo con esto. Esa mujer pecadora es la que contempla y es la portadora del anuncio de la resurrección. Así son las contradicciones de Dios. De una pecadora le brota la gracia de ser la anunciadora que Cristo ha resucitado. La anunciadora de la divinidad de Dios en el mundo. La anunciadora del verdadero hombre y la anunciadora de ser testigo de la resurrección. Y lo contemplamos aquí. ¿Qué hizo ella? Echó a correr y fue donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba. Ese discípulo posiblemente era Juan Evangelista, a quien Jesús amaba. Pero ella no fue donde Juan, ella fue a la cabeza. Tú eres Pedro, y sobre ti edificaré la iglesia. Otro pecador que lo negó en 3 ocasiones, y es aquel que él coloca como cabeza. De la debilidad ha brotado la fortaleza de la resurrección. Se han llevado el sepulcro del Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro. Se adelantó y llegó primero al sepulcro, e inclinándose vio los lienzos tendidos, pero no entró. Fíjense en el detalle del Evangelio de San Juan. El discípulo llegó primero, pero no entró. Para descubrirle a la iglesia el gran sentido petrino, que la cabeza es Pedro, que fue el elegido de Dios para acompañar
a la barca de Pedro, a la barca de Pedro. Pedro fue el elegido para acompañar esa barca, la iglesia que predica la resurrección. Llegó también Simón Pedro detrás de él y entró en el sepulcro. Llegó Pedro detrás de él y vio los lienzos tendidos y el sudario con que lo habían cubierto la cabeza, no con los lienzos, sino enrollado en un sitio aparte. Es decir, que alguien lo organizó, lo colocó el lienzo bien puesto. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, pues hasta entonces no habían entendido la Escritura, que él había de resucitar entre los muertos. Esa parte de la divinidad de Jesucristo no lo habían entendido. Y ahora lo entienden. Y después, durante el tiempo de Pascua, vamos a descubrir cómo Jesucristo se le aparece a los discípulos de Emaús, en otra ocasión a los discípulos cerrados, con las puertas cerradas, con miedo, y se le aparece a Pedro y de menos a Tomás, y después se le aparece a Tomás junto con los discípulos y le dice: no sea incrédulo y no creyente. Vuelvo al tema, la divinidad de Jesucristo, hombre verdadero y ser testigo de la resurrección. Esos son los tres elementos fundamentales que contiene toda la palabra de hoy. Comparte con ellos, con la comida. Camina por el camino con los discípulos de Emaús. Todo un hombre, totalmente un hombre verdadero. Pero con esa divinidad, Dios camina con su pueblo a través de la resurrección, que se prolonga en nuestra vida en esta iglesia peregrina. Ser testigo de la resurrección. Y cuando nosotros somos verdaderamente testigos, damos testimonio de la resurrección, no simplemente se le apareció, no simplemente que habló con ellos y su corazón le ardía, sino que la resurrección nos tiene que llevar a nosotros a una vivencia de vida, a un testimonio de que Cristo verdaderamente ha resucitado. Primer testimonio, el testimonio del amor. Nunca vamos a entender la resurrección de Jesucristo si la separamos del amor. El amor a Dios y el amor al prójimo. Ese amor desinteresado, ese amor desprendido. Aunque te ofrezcan una bofetada, aunque te calumnien, aunque hablen mal de ti, porque el mal no lo creó Dios, lo creó el hombre. Y lo que crea el hombre, cuando no va de acuerdo a Dios, uno no lo cumple. Porque el mal es hechura de los hombres, no lo realizó Dios. Por eso, el que está en la sintonía de la resurrección siempre practica el bien, practica el amor.
El segundo elemento, nosotros no podemos ser protagonistas de la maldad en el mundo. Ustedes, incluyendo un servidor, no podemos practicar el odio, ni el rencor, ni la división, porque no estamos viviendo este día tan especial que Cristo ha resucitado. Es como un fuego devorador que destruye todo y nos deja limpio. Eso es la resurrección. No puede haber resurrección cuando existan las guerras en el mundo. Porque ¿qué produce la guerra? Produce muerte, herida, maltrato, todas las cosas malas produce una guerra. ¿Y qué es lo que nosotros hoy predicamos? Que Cristo ha resucitado. Aunque el protagonista, el que produzca las guerras en el mundo, se sienta a adorar y a contemplar al resucitado, no ha comprendido la resurrección. Lo que comprende son los intereses económicos, los intereses particulares, pero no entiende la resurrección. Cuando nosotros somos capaces a veces de vivir una vida llena de violencia, y esa violencia produce muerte, no estamos viviendo la resurrección. Por eso, mi gran deseo es que se pare la muerte de las mujeres. Ya entre ayer y hoy, varias mujeres han sido muertas por violencia de género. En plena sábado y domingo que predicamos la vida, 2 mujeres han fallecido a través de la violencia. Eso es muy lamentable, muy triste que sucedan muerte de aquella mujer que fue la primera anunciadora del reino de Dios, de la resurrección. No puede haber resurrección cuando los pueblos sufren hambre, tienen necesidad de la alimentación. El mundo entero, hay miles de personas que pasan hambre y mueren de hambre. Gracias a Dios que en la República Dominicana nadie muere de hambre. Gracias a Dios, gracias a Dios. Pero hay muchos países que los niños y niñas están muriendo de hambre, de enfermedades. Y muchos países desarrollados tienen abundante dinero y le falta la sensibilidad por el amor a la vida. Y amar la vida quiere decir la resurrección. ¿Cuántas personas antes de nacer mueren en muchos países que han probado la ley del aborto? No respetar la dignidad del no nacido, del indefenso, matarlo dentro del vientre. Eso es un crimen. Ahí no se puede hablar de derecho, porque el primer derecho violentado se llama el niño no nacido.
y con toda la igualdad, que estoy de acuerdo con la igualdad del hombre y con la mujer, pero una virtud de la mujer se llama la maternidad, porque el hombre no tiene maternidad. En algo tenemos que ser diferentes, pero la dignidad del hombre y la mujer somos iguales delante de Dios. Pero biológicamente cada cual tiene su rol en la vida. Y por eso aquellos que se dedican de una forma fanática, cruel, defendiendo, entre comillas, derechos de las mujeres. Muy bien, yo respeto el derecho a las mujeres y las respeto totalmente. Lo que no estoy de acuerdo es que maten un niño en el vientre antes de nacer, porque estamos violando una ley indefensa que se llama un niño. Consideren ustedes, si hubiesen Herodes matado a Jesucristo, ¿dónde tuviera nuestra fe? ¿Dónde tuviera nuestra creencia? Por eso esos portadores pro aborto, que dejen ya y finalicen ya ese tema, porque la vida es primero ante todo. Tenemos que defender la vida desde la concepción hasta el final. El único que tiene derecho de aplicar y quitar la vida se llama Dios. En otros países, la eutanasia, la muerte dulce, después que una persona ha dado la vida, por el costo y el beneficio, porque todo es costo y beneficio, porque a un adulto mayor tienen que gastar mucho dinero comprándole medicina, teniéndolo interno en un hospital, y dicen ellos, es mejor cortarle la vida, detenerle la vida, para no gastar tanto dinero, porque ven el dinero encima del ser humano, y eso no se puede, porque Dios es el creador de la vida. No podemos medir la vida por el costo y el beneficio, porque eso es totalmente mercantil y económico, y Dios no es mercantil y tampoco económico. Dios es Dios, y Dios no ama sin ningún tipo de economía. También, cuando hay vida, cuando la naturaleza está florecida, cuando el medio ambiente está florecido, cortar un árbol, matar cualquier tipo de animal de esos que son domésticos, eso no se puede. Hay que cultivar la vida de los seres vivos, cultivar el medio ambiente, porque si no cultivamos los árboles, vamos destruyendo los ríos. Simplemente desen una vuelta por los campos nuestros, vamos a encontrar los ríos totalmente secos. ¿Y por qué tan seco? Porque el hombre ha maltratado la naturaleza, ha matado la naturaleza. Entonces, tenemos que predicar la vida, tenemos que predicar la resurrección. Y con eso termino diciendo que tenemos que ser testigos de la resurrección. No solamente en la fe y gritar que Cristo ha resucitado, que Cristo verdaderamente ha resucitado, sino que esta resurrección produzca algo vivencial en ti, que defienda el ser humano de la concepción, que defienda el medio ambiente, que defienda a los pobres, a los humildes, a los afligidos, a los que están limitados de libertad, y darle el calor
y la vida humana. A lo que hace falta alimento, eso se llama producir vida. Y eso se llama la vivencia de la resurrección. Les deseo feliz resurrección y llévense estas 3 palabras. La divinidad de Dios se vive hoy, hombre verdadero y ser testigo de la resurrección. Que así sea.